Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver una introducción a las pruebas de performance. Cuando hablamos de las pruebas de performance estamos hablando de intentar medir la performance de un sistema. Y en ese sentido hay dos mediciones típicas. Por un lado lo que denominamos latencia o tiempo de respuesta, que justamente vamos a estar midiendo cuán rápido responde el sistema. La unidad de medición para esta propiedad va a ser una unidad de tiempo, típicamente segundos. Por otro lado, la otra propiedad típica cuando medimos performance es el throughput. El throughput nos dice cuántas transacciones puede manejar el sistema en un intervalo dado de tiempo, y en ese caso la unidad de medida va a ser cantidad de transacciones por unidad de tiempo, típicamente transacciones por segundo. Más allá de estas dos propiedades que vamos a estar midiendo, la prueba de performance en general se distingue por dos fases claramente distintas. Por un lado, lo que es el diseño de la prueba de performance y por otro lado, la ejecución de dicha prueba. En el diseño de la prueba lo que vamos a estar viendo es la cantidad de usuarios, ¿sí? La cantidad de carga que queremos generar sobre el sistema. Vamos a estar viendo cuáles son los flujos del sistema, las transacciones en particular que nos interesa cubrir. Obviamente puede que la cantidad de usuarios o la carga sobre cada una de las transacciones del sistema sea distinto, ¿no? O sea, esto hay que analizarlo con alguien que conozca del dominio de la aplicación y el posible comportamiento de los usuarios y del uso en sí de la propia aplicación. Por otro lado, una vez que tengamos la prueba diseñada, bueno, hay que ejecutar esa prueba y en ese sentido, bueno, utilizaremos alguna herramienta para generar esa carga. Generalmente se utilizan herramientas para generar la carga porque como lo que queremos simular es una cantidad importante de usuarios, típicamente no es factible terminar haciéndolo a mano. Con lo cual tendremos alguna herramienta que utilizaremos para generar la carga. Generaremos esa carga y en paralelo vamos a ir tomando mediciones de cómo se comporta el sistema. Mediremos obviamente la latencia, el throughput, en un modo más de caja negra, ¿no? Desde la misma aplicación que genera la carga, típicamente voy a tener la posibilidad de medir la latencia del throughput, pero adicionalmente voy a querer medir algunas cuestiones más internas de la aplicación. A la par de la latencia del throughput, posiblemente yo quiera medir consumo de CPU, consumo de memoria, cuestiones de tráfico de red y demás cuestiones que son más internas a la aplicación. Una vez ejecutada la prueba, tendré una fase de análisis donde iré viendo y comparando y analizando esa latencia, ese throughput y el consumo de recursos internos que hace la aplicación. En la medida en que el throughput y la latencia estén acorde a lo esperado, no habrá mayor historia. Cuando yo empiece a detectar que ese throughput y esa latencia difieren de lo que yo espero, entonces tendré que poner un poco más de hincapié y analizar internamente las métricas de la aplicación en términos de consumo de recursos para ver dónde se encuentran los cuellos de botella para así, a partir de eso, realizar ajustes en mi aplicación. Es importante mencionar que cuando hablamos de prueba de performance, tenemos que tener presente tanto la parte de software como la parte de hardware. ¿Sí? Nuestro software, al correr una prueba de performance, va a estar corriendo sobre una configuración de hardware en particular. Y lo que vamos a estar midiendo de alguna forma es ese todo, es mi aplicación como un todo. Software más configuración de hardware. ¿Sí? Y los resultados que obtenga, obviamente, van a tener que ver con ese todo. Al mismo tiempo, es interesante y hay que mencionar que hay distintos tipos de pruebas de performance. Obviamente, como suele ocurrir, dependiendo del autor que uno lea, puede encontrar alguna variante en las clasificaciones.
Pero en primer lugar hay como un acuerdo bastante general de distinguir entre lo que son las pruebas de cargas y las pruebas de estrés. Cuando hablamos de prueba de carga estamos hablando de medir cómo se comporta el sistema bajo una carga que es la carga esperada, la carga estimada. ¿Sí? Yo sé que mi sistema va a tener una carga de tantos usuarios concurrentes en determinado franja horaria. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a generar una carga, ¿sí?, acorde a esa estimación que yo tengo, o en base a eso que yo espero. Y ahí voy a realizar una medición y simplemente voy a intentar asegurar, ¿sí?, que el sistema se comporta acorde a lo esperado para esa carga de usuarios. ¿Sí? Obviamente, esa estimación de usuarios y demás es algo que yo tendría que haber relevado inicialmente en mi proyecto y eso debería haberlo tenido presente a la hora de definir mi arquitectura, ¿no? La prueba de carga en sí no va a mejorar la carga, no va a mejorar la performance del sistema, sino que simplemente me va a servir a mí para medir y poder asegurar que las decisiones que tomé en términos de arquitectura, de hardware y demás, sirven para cumplir con las expectativas que yo tengo. Por otro lado, cuando hablamos de prueba de estrés, lo que vamos a estar haciendo es ejecutar el sistema con una carga superior a la esperada. Y en este caso, no vamos a estar intentando asegurar que el sistema se comporta según lo esperado, sino que lo que vamos a intentar encontrar son los límites de mi sistema. ¿Sí? Primero ejecuto una prueba de carga y me aseguro que en las condiciones esperadas el sistema se comporta como yo quiero. Después ejecuto una prueba de estrés con condiciones más exigentes, ¿sí?, de mayor carga a la esperada, y lo que voy a buscar ahí es, bueno, a ver dónde explota el sistema, dónde está el límite, dado este sistema como un todo, dado este software con esta configuración de hardware. Cuando estreso el sistema, cuando le pongo una carga superior a la esperada, ¿dónde aparecen los cuellos de botella? ¿Sí? Tengo un cuello de botella en el poder de cómputo, tengo un cuello de botella en la memoria, en el disco. ¿Sí? Eso me va a servir a mí para que en un escenario de escalamiento, bueno, sepa por dónde tendré que ajustar mi sistema. También quisiera mencionar, con menor relevancia, digamos, algunos autores hablan de prueba de estabilidad y prueba de picos. Cuando hablamos de prueba de estabilidad, hablamos de una prueba de performance que la hacemos durante un largo periodo de tiempo. Esto tiene que ver con justamente hay determinados comportamientos, determinadas fallas que no aparecen en periodos cortos, sino que tengo que dejar el sistema ejecutando durante varias horas o incluso durante días tal vez para poder detectar cierto tipo de inestabilidades, como pueden ser algunos memory leaks, ¿no? Entonces, en ese caso vamos a estar hablando de hacer una prueba de estabilidad, una prueba de endurance, una prueba que tiene una larga duración. Por otro lado, hay algunos autores que hablan de pruebas de picos, que es, bueno, probemos nuestro sistema ante picos muy grandes de carga para ver cómo se comporta durante el pico y cómo se comporta después del pico. ¿Sí? No todos los autores hacen esta diferenciación, algunos ven eso como una prueba de estrés más o como un caso particular de prueba de estrés, pero me parecía interesante mencionarlo. Como mencionaba anteriormente, vamos a necesitar herramientas particulares para realizar la prueba de carga y en ese sentido vamos a distinguir dos tipos de herramientas. Por un lado, las herramientas para generación de carga y medición de caja negra, por así decirlo, entre las cuales voy a mencionar tres: Apache AD, que es una herramientita de línea de comando de la gente de Apache que puede generar muchos requests y demás, que es una herramienta típicamente para medir performance de servidores HTTP. ¿Sí? Apache JMeter es una herramienta bastante más robusta que permite generar carga, para distintos tipos de sistemas. Es una herramienta que soporta muchísimos protocolos y demás. Es medio como un estándar de facto cuando uno habla de herramientas de generación de carga. Y en última instancia quisiera mencionar Gatling. Es una herramienta más nueva que JMeter y que también
se utiliza para generar carga. En general, estas herramientas tienen la capacidad de generar carga y al mismo tiempo medir latencia y throughput. Por otro lado, como mencionaba anteriormente, también yo a la hora de ejecutar pruebas de performance voy a tener la necesidad de medir algunas propiedades internas de mi sistema en términos de consumo de recursos. Entonces, ahí tenemos algunas otras herramientas, mencioné 3, pero en realidad hay muchísimas más herramientas. En primer lugar mencioné HTOP, es una herramienta de línea de comando que está presente en los sistemas de tipo Linux, que básicamente es una herramienta que me permite ver consumo de memoria, consumo de CPU y algunas otras mediciones básicas. Sería como una herramienta muy básica para monitorear consumo de recursos, no se puede hacer demasiado con eso. Después tenemos Grafana, que es una herramienta que ha cobrado bastante popularidad en el último tiempo, es una herramienta también open source, que ya provee gráficos y demás. Y después tenemos New Relic, que en realidad es una aplicación en la nube que tiene ciertos conectores y demás, que tiene la capacidad de recolectar información de un server, no solo en términos de consumos generales de memoria, de CPU, disco, sino que también tiene conectores para recoger métricas de la máquina virtual de Java, de algunos productos de bases de datos y demás cuestiones. Y toda esa información que se recolecta después se puede ver en unos gráficos muy bonitos que genera la herramienta. Entonces, típicamente cuando trabajemos en hacer pruebas de performance, vamos a agarrar alguna herramienta para la generación de carga y la medición de latencia y tiempo de respuesta, y después tendremos alguna otra herramienta para medir internamente el consumo de recursos, que incluso si estoy corriendo en alguna plataforma cloud, es posible que el proveedor de la cloud ya me dé alguna herramientita particular de su plataforma para que yo pueda realizar estas mediciones. Bueno, conceptualmente es esto, es un tema muy amplio, el tema de pruebas de performance, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el diseño de la prueba, que no voy a extenderme ahora, después voy a compartir algunos recursos para que puedan profundizar. Lo que quisiera hacer ahora es mostrar muy brevemente cómo uno puede realizar una prueba de performance utilizando Apache JMeter. Entonces, algunos conceptos básicos que uno se va a encontrar con Apache JMeter. En primer lugar, vamos a tener un concepto que es el concepto de thread group. En JMeter el thread group va a tener los parámetros de carga que yo quiera generar. Cuántos usuarios concurrentes, durante cuánto tiempo, ¿sí? El otro concepto importante es el concepto de sampler. El sampler es básicamente la transacción, la ejecución de la transacción que voy a intentar medir, ¿sí? Dependiendo de que sea mi sistema, mi sampler podrá ser de distinto tipo. Si tengo una aplicación web, mi sampler va a ser de tipo HTTP, o incluso si estoy trabajando vía internet, pero con otros protocolos, poder tener un sampler TCP, un sampler UDP. También tengo samplers para FTP, para SMTP, ¿sí? Distintos tipos de samplers dependiendo de cómo yo vaya a interactuar con mi aplicación. Adicionalmente o complementariamente al sampler, yo puedo tener pre- y post-processors, que básicamente son puntos de extensión, si se quiere, para que yo pueda manipular el sampler. Si con un preprocesor puedo manipular el request que después voy a enviar, y con un postprocesor puedo manipular la respuesta de la ejecución del sampler, ¿sí? Típicamente se utiliza porque yo tengo que armar un script que va a incluir un conjunto de samplers, un conjunto de requests, y a veces esos requests están relacionados, entonces ejecuto un request y después a continuación ejecuto un postprocessor para extraer información de la respuesta y utilizarla en el siguiente request, ¿sí? Y después, por último, voy a tener el concepto de listener. El listener básicamente me va a permitir a mí visualizar los resultados de la ejecución de los distintos samplers, ¿sí? Justamente voy a utilizar un listener para ver la latencia, para ver el throughput y para ver cómo evoluciona ese throughput y esa latencia a lo largo del tiempo.
Si yo no utilizo un listener, no voy a tener forma de ver cómo ha resultado la ejecución de la prueba. Veamos esto en concreto. Tengo aquí, esto es Apache JMeter, es una aplicación de línea de, es una aplicación que está construida en Java, con lo cual la puedo ejecutar prácticamente en cualquier sistema operativo. Y lo que tengo aquí es siempre voy a trabajar sobre la idea de test plan. Acá tengo un test plan que se llama Password API Test, porque básicamente lo voy a utilizar para testear una aplicación que manipula passwords, ¿sí? Tengo un thread group donde voy a definir ciertos parámetros generales de la carga. Entonces le voy a decir que quiero generar una carga de 100 usuarios. Voy a definir que cada uno de esos 100 usuarios va a loopear, va a generar 100 ejecuciones, 100 ciclos, ¿sí? Y voy a definir un ramp-up period de 120 segundos. Esto es que estos 100 usuarios no es que yo voy a empezar a correr la prueba e instantáneamente va a haber 100 usuarios, sino que esa carga de 100 usuarios se va a ir generando gradualmente durante 120 segundos. O sea, una vez que yo ponga a ejecutar esta prueba, al cabo de 120 segundos voy a tener mis 100 usuarios funcionando. Cada uno de esos 100 usuarios va a generar 100 ciclos, ¿sí? ¿Qué es cada ciclo? Bueno, es lo que tengo aquí, es el conjunto de samplers que están definidos dentro del thread group. Entonces, en este caso en particular, fíjense que estos son mis samplers. En este caso yo tengo samplers de tipo HTTP, ¿sí? Estoy testeando una API REST, ¿no? Y cada request obviamente tiene un tipo, si es de tipo GET, si es de tipo POST, el server al cual le va a pegar, la ruta en particular. Yo podría incluso mandar en estos requests determinados datos, ¿sí? Básicamente el sampler me permite a mí configurar todo lo que tenga que ver con un request HTTP, ¿sí? Y finalmente tengo un conjunto de listeners que me van a permitir a mí visualizar las respuestas que obtenga de distintas formas, ¿sí? Aquí tengo un elemento adicional que es un header manager, que básicamente esto me va a permitir configurar en forma general parámetros que van a afectar a todos mis HTTP requests. En este caso le estoy seteando el content type, que quiero que sea igual para todos mis requests, ¿sí? Entonces, repaso esto. ¿Cómo generé esto? Yo tengo un... Vamos a cerrarlo y vamos a hacerlo desde cero, ¿no? Arranco con un test plan que en principio va a estar vacío. Voy a venir acá y voy a agregar un thread group. Dentro de este thread group voy a configurar los parámetros de carga. A continuación voy a agregar algún sampler. ¿Sí? Fíjense los distintos protocolos que soporta JMeter, más algunos adicionales que yo le puedo poner con plugins, ¿sí? Por ejemplo, tengo acá un JDBC request si yo quisiera estresar una base de datos, por ejemplo, ¿sí? Típicamente cuando testemos aplicaciones web lo que vamos a utilizar es un HTTP request, que aquí le voy a configurar la ruta, el tipo de request que yo voy a querer hacer, voy a poder configurar parámetros, etc. ¿Sí? Y después lo que voy a agregar acá es un listener, ¿sí? Algún tipo de listener que me permita a mí visualizar la respuesta de la forma que yo desee, digamos, ¿sí? Esto es básicamente lo que vamos a hacer. Fíjense un detalle importante. No estamos agregando ningún tipo de assertions, ¿no? Y eso tiene que ver con que lo que estamos probando acá no es que el sistema funcione correctamente en términos de funcionalidad de usuario. Lo que vamos a estar acá simplemente es generando carga, ¿sí? Y vamos a estar midiendo los tiempos de respuesta y demás. Sin embargo, en algunos escenarios puede que, ya sea que yo quiero utilizar JMeter para hacer pruebas más de índole funcional, ¿sí? O incluso puede ser que yo quiera utilizar JMeter y en algunos casos, a pesar de estar enfocado en probar la performance, quiera hacer algún tipo de aserción, ¿sí? Lo puedo hacer, ¿sí? Básicamente lo que voy a hacer acá es agregar un postprocessor. Voy a agregar un assertion, ¿sí? Tengo distintos tipos de assertions sobre las respuestas, ¿sí? Incluso puedo agregar algún postprocessor que me permita a mí extraer algún dato de un request y después hacer una aserción sobre un dato que extraje
no del request, sino del response. Bueno, vamos a poner esto a correr. Voy a borrar este thread group que agregué acá que no tiene uso, ¿sí? Adicionalmente, yo en este ejemplito tengo configurado dos parámetros acá, ¿sí? Para no hardcodearlos dentro de cada request, lo puse como parámetros de mi test plan, que es la URL donde está corriendo mi aplicación y el puerto en el cual está corriendo. Y en el thread group tengo configurado aquí 100 usuarios con un ramp-up period de 120 segundos con 100 loops, ¿sí? Entonces yo pongo a correr esto y fíjense que acá me va marcando la cantidad de threads. Yo definí un total de 100 threads para mi prueba, pero definí un ramp-up period de 120 segundos, con lo cual aquí van a ir creándose incrementalmente nuevos threads, ¿sí? Durante 120 segundos hasta alcanzar el total de 100 threads que yo definí. Puedo ir viendo aquí las respuestas. Fíjense que para cada request me va mostrando la cantidad de... para cada sampler que yo definí me va mostrando la cantidad de veces que se ejecutó, con el tiempo promedio de respuesta, los mínimos, los máximos, la cantidad de errores, etc. Después tengo acá otro listener que me permite analizar cada uno de los requests. Entonces veo acá, este fue el request, perdón, aquí tengo el summary del sampler, ¿sí? Donde me muestra el request y el response. Acá veo en particular, este fue el request que se generó y este fue el resultado que obtuve, ¿sí? Entonces esto puede ser interesante para ver justamente si los requests los estoy armando bien y demás, y en caso de obtener errores, bueno, qué tipo de error fue y demás cuestiones, ¿sí? Intencionalmente acá la aplicación está generando algunos errores para que lo podamos ver en forma didáctica, ¿sí? Puedo ver acá el tiempo de respuesta, un gráfico de tiempo de respuesta. Entonces fíjense que cada uno de los requests que yo estoy generando, cada uno de las URL de mi aplicación tiene un tiempo de respuesta distinto. Vemos acá que la operación de hash es bastante más cara que de repente la operación de password, ¿sí? Y aquí podemos ir viendo, obviamente esto no se actualiza en tiempo real, uno tiene que ir y volver. Fíjense que a partir de este punto, el tiempo de respuesta como que bajó a 0, y eso debe ser tal vez porque estoy obteniendo todos errores, ¿sí? Fíjense, ahí lo podemos ir viendo. Podríamos chequear el Summary Report y vemos que la operación de hash me está devolviendo muchos errores, ¿sí? O sea, posiblemente ya alcancé el límite en esta configuración de la aplicación. Y puedo ver el tiempo de... acá tengo otro grafiquito que va mostrando, ¿sí? La evolución del throughput, ¿sí? Y bueno, distintos tipos de métricas. Bueno, esto es todo. Lo último que voy a decir que me parece importante es cuando uno ejecute una prueba de performance en un escenario real, generalmente no lo va a hacer desde su máquina, porque en algún punto, si yo ejecuto la prueba de performance de mi máquina puede ser un punto limitante, ¿no? Mi máquina puede generar 10 threads, 20 threads, pero si yo tengo que hacer una prueba realmente pesada, mi máquina se va a quedar corta, mi máquina de desarrollo, ¿no? Entonces, uno genera su script y su configuración de prueba con JMeter desde su máquina local, y después lo que hace es lo sube a la nube, digamos, y genera o ejecuta ese script desde la nube utilizando ya sea alguna plataforma como BlazeMeter, ¿sí? O alguna otra herramienta que pueda tomar mi test script y lo ejecute desde alguna plataforma o alguna máquina que no sea el limitante, ¿sí? Bueno, esto es todo por ahora. Dejo finalmente algunos recursos para profundizar. En primer lugar, un libro de Federico Toledo en castellano, se llama Introducción a las pruebas de sistemas de información. Es un libro muy general de pruebas, pero que tiene una parte del libro, un capítulo entero, o una sección, no recuerdo bien, dedicado exclusivamente a temas de pruebas de performance. Y después sí, un libro particular para lo que es hacer pruebas de performance. Es un libro de Microsoft. Este libro de Microsoft se consigue legalmente en forma gratuita en PDF.
hay que googlearlo un poquito. No sé si la versión final o alguno de los pre-releases, pero ambos libros están disponibles en PDF en la web, hay que buscarlo un poco. En forma legal, digo, no es que uno los tiene que andar pirateando, ¿sí? Obviamente siempre está también la opción de obtener una versión impresa paga. Bueno, esto es todo. Espero les haya resultado útil.